Nunca imaginé que convertirme en madrastra me llevaría a este momento. Cuando me casé con el padre de Jake, supe que no sería fácil, especialmente para Jake. Había perdido a su madre poco tiempo antes, y lo último que quería era asumir un papel que le resultaba tan poco natural. Jake se mantenía apartado, retirándose a su habitación, como si las paredes fueran una fortaleza. De vez en cuando llamaba a la puerta, ofreciéndole algo para picar o invitándolo a cenar, pero siempre se negaba. Sentí una punzada de tristeza. Estaba allí para ayudar a crear una nueva familia, pero me parecía que estaba entrometiéndose en su dolor. Entonces, una noche de tormenta, todo cambió. Se fue la luz y la casa quedó a oscuras. Podía oír a Lily, mi hija pequeña, gimoteando en la sala de estar. Hice lo posible por calmarla, pero me di cuenta de que la tormenta la había desconcertado. Justo en ese momento escuché un sonido en el pasillo. «Jake», llamé suavemente. «Ven aquí, podemos esperar juntos». Para mi sorpresa, se unió a nosotras. Encendimos velas y comencé a contar historias de mi infancia, historias de risas y aventuras. Mientras observaba cómo se iluminaban los ojos de Jake, sentí que florecía una conexión entre nosotros, una que no había previsto. Compartíamos miedos, sueños y, poco a poco, los muros que Jake había construido a su alrededor comenzaron a desmoronarse. Mientras la tormenta rugía afuera, sentí que algo cambiaba dentro de mí. Jake ya no era solo mi hijastro. Era un joven que lidiaba con su dolor y, en ese momento, no quería nada más que ser una fuente de consuelo para él. Pero con ese vínculo vinieron complicaciones. Comencé a notar la forma en que Jake me miraba, cómo su mirada se demoraba demasiado, cómo sonreía ante mis bromas y cómo nuestras conversaciones comenzaron a tener un peso para el que no estaba preparada. Traté de dejar esos pensamientos a un lado, convenciéndome de que era solo la conexión formada a raíz de nuestras vulnerabilidades compartidas. Una noche, mientras Jake dormía en el sofá, me senté en el sillón cercano. Lo observé, con el corazón pesado por una mezcla de afecto y preocupación. Parecía tan tranquilo, perdido en sus sueños, y me di cuenta de lo mucho que quería proteger esa inocencia. Pero cuanto más lo miraba, más complicados se volvían mis sentimientos. Pasaron los días y la tensión entre Jake y yo aumentó. Era como caminar sobre la cuerda floja, equilibrar mi papel como su madrastra con la innegable conexión que habíamos forjado. Cada risa compartida, cada mirada prolongada se sentía cargada, haciéndome cuestionar todo lo que había creído sobre los límites. Una noche encontré a Jake sentado en el porche. El sol se hundía en el horizonte en tonos vibrantes. Me uní a él, el aire cargado con un peso tácito. Mientras hablábamos de cosas mundanas, la escuela, los lirios, las travesuras, sentí que la atmósfera cambiaba de nuevo, casi como si la electricidad zumbara en el aire. ¿Alguna vez piensas en empezar de nuevo?, pregunté con voz suave. Se volvió hacia mí con expresión seria. A veces es difícil saber qué significa realmente seguir adelante. La vulnerabilidad en su voz resonó profundamente en mí. Compartí mis propias luchas, revelando lo difícil que fue llenar el vacío dejado por mi difunto esposo. Fue un momento muy crudo y sentí la conexión entre nosotros en lo más profundo mientras nos abríamos sobre nuestros miedos y arrepentimientos. Entonces di un salto. Jake, hay algo que necesito decirte. He estado sintiendo una conexión contigo, una que es diferente. Me asusta, pero es real. Vi cómo sus ojos se abrieron, la sorpresa grabada en su rostro. Yo también lo siento. Admitió que su voz era apenas más que un susurro, pero es muy confuso. Exactamente. No quiero lastimar a nadie, y menos a ti, respondí con el corazón acelerado. Pero no puedo fingir que no me importas. Nuestra conversación fue interrumpida por un fuerte trueno que nos hizo saltar a ambos. Se sintió simbólico, como si la tormenta de afuera hiciera eco de la agitación dentro de nosotros. Mientras nos sentábamos en silencio,
El peso de nuestros sentimientos colgaba en el aire. Justo entonces, Lily apareció en la puerta, su pequeña figura enmarcada contra la luz. «Mamá, Jake, entren, está oscureciendo». Su inocencia destrozó nuestro momento, y cuando volvimos a entrar, no pude evitar la sensación de que las cosas habían cambiado irrevocablemente. Después de esa noche, todo se sintió diferente y el aire estaba cargado de emociones no expresadas. Noté la forma en que Jake me miraba a los ojos durante la cena, cómo sonreía ante mis bromas con una calidez que me hacía escalofríos en la columna vertebral. Era emocionante y aterrador, y sabía que estábamos caminando sobre una delgada línea. Una tarde me encontré preparando la cena en la cocina, mientras Jake estaba sentado cerca, trabajando en un proyecto escolar. El aroma de las especias llenaba el aire mientras yo cortaba verduras y lo miraba de reojo. Estaba muy concentrado y sentí una oleada de afecto que me costó contener. «¿Necesitas ayuda?», preguntó, rompiendo mi ensoñación. «Solo estoy cortando verduras», respondí, entregándole un cuchillo. «Únete a mí». Mientras cocinábamos uno al lado del otro, nuestras risas bailaban a nuestro alrededor, mezclándose con la calidez del momento. Pero con cada roce de nuestros brazos, la tensión crepitaba como electricidad estática, haciendo que mi corazón se acelerara. Luché para evitar que mis pensamientos se desviaran hacia lugares a los que no quería ir. Después de cenar, nos sentamos en la sala de estar para ver una película. Lily se acurrucó entre nosotros. Podía sentir la presencia de Jake a mi lado, y cada risa compartida se sentía cargada de significado. La pantalla parpadeante iluminó sus rasgos, resaltando la confusión y el anhelo que parpadeaban en sus ojos. A mitad de la cena, Jake se inclinó más cerca y nuestros hombros se tocaron. Mi respiración se entrecortó cuando nuestras miradas se encontraron, y sentí una atracción hacia él que era casi magnética. Justo en ese momento, un relámpago iluminó la habitación y Jake se volvió hacia mí. Su expresión era una mezcla de emoción e incertidumbre. «¿Podemos hablar?», susurró en voz baja. Asentí, mi corazón latía con fuerza mientras salíamos al porche. El aire fresco de la noche nos envolvió y sentí una oleada de anticipación. Lo que hablamos antes, él comenzó a dudar, como si sopesara sus palabras cuidadosamente. Ya no puedo ignorar cómo me siento. Sentí una emoción por su admisión, pero sabía que teníamos que andar con cuidado. «Yo también lo siento, Jake, pero debemos ser cautelosos. No podemos dejar que esto afecte a Lily ni a tu padre». Bajó la mirada, claramente lidiando con el peso de nuestra situación. «¿Y si esta conexión es algo significativo? ¿Algo que nos ayude a sanar a ambos?» Sentí que se me formaba un nudo en la garganta. «Podría ser, pero tenemos que ser responsables al respecto. No quiero lastimar a nadie. Me preocupo por ti, pero tenemos que definir lo que esto significa». Justo en ese momento, Lily apareció en la puerta, llamándonos para que volviéramos adentro. El momento se hizo añicos, y mientras veía a Jake alejarse, sentí una punzada de arrepentimiento. Teníamos tanto que navegar, y podía sentir el frágil equilibrio que estábamos tratando de mantener. A medida que los días se convertían en una confusión de risas, silencios incómodos y miradas fugaces, ya no podía negar la gravedad de mis sentimientos por Jake. Nuestras conversaciones, una vez inocentes, ahora tenían una corriente subyacente que era imposible de ignorar. Cada momento que compartíamos se sentía significativo, lleno de una profundidad que me dejaba al mismo tiempo eufórico y aterrorizado. Una tarde, invité a Jake a dar un paseo por el parque cercano, con la esperanza de que el aire fresco nos ayudara a encontrar claridad. La luz del sol se filtraba a través de los árboles, arrojando un tono dorado a nuestro alrededor. Mientras caminábamos, podía sentir la tensión entre nosotros creciendo, como un resorte tenso esperando a romperse. «Clara», Jake comenzó, su voz firme pero llena de emoción. «He estado pensando en lo que hablamos, la conexión que tenemos. No es algo que se pueda dejar de lado, ¿verdad?». Respiré profundamente con el corazón acelerado. «No,
no lo es. Pero debemos tener cuidado. Hay tanto en juego. Tu papá, Lily, no quiero lastimar a nadie. Él asintió. El peso de mis palabras se hundió. Lo entiendo. Pero, ¿y si esta conexión es exactamente lo que ambos necesitamos? ¿Y si está destinada a ayudarnos a sanar? Su sinceridad tocó una fibra dentro de mí. Sentí que mi propia vulnerabilidad salía a la superficie. Quiero explorar esto, pero necesito saber que estamos en la misma página. No podemos dejar que las cosas se salgan de control. Jake se acercó y me miró a los ojos. Vamos a ir despacio. Sin secretos, solo honestidad. Podemos resolver esto juntos. Me invadió el alivio. Sentí que la tensión se aliviaba y que la reemplazaba la esperanza de seguir adelante con cautela. Un paso a la vez. Acepté. Mi voz era suave. Cuando regresamos a casa me sentí más ligera, como si me hubieran quitado un peso de encima. Teníamos un plan, un entendimiento que podría ayudarnos a superar esta complicada relación. Esa noche me acosté en la cama y los pensamientos me daban vueltas. Pensé en mi difunto esposo, en la madre de Jake y en el delicado equilibrio que estábamos tratando de mantener. Unos días después, me encontré despierta de madrugada y la casa todavía estaba en silencio. Me dirigí a la sala de estar y pensé en agarrar un libro. Cuando pasé por la habitación de Jake, noté que la puerta estaba entreabierta. Se filtraba un suave resplandor de luz, y la curiosidad me atrajo hacia mí. Golpeé suavemente y escuché la voz de Jake. Adelante. Estaba sentado en la cama, leyendo. Nuestras miradas se cruzaron y sentí una oleada de emociones. Consuelo, añoranza, miedo. «¿No puedo dormir?», pregunté, entrando. «No», respondió con una pequeña sonrisa. «Solo estaba pensando». Me senté en el borde de su cama, nuestra conexión palpable en la habitación silenciosa. «¿Sobre qué?», pregunté, con el corazón acelerado. «Sobre nosotros», dijo suavemente con la mirada firme. «Quiero ser honesto contigo, Clara. Nunca antes me había sentido así por nadie». Tragué saliva, sabiendo la importancia de este momento. «Yo tampoco, Jake. Es nuevo y aterrador, pero también hermoso». Extendió la mano, tomando mi mano suavemente. La calidez de su tacto me envió escalofríos, encendiendo una chispa que no podía ignorar. «Quiero resolver esto, sea lo que sea. No quiero perderte». En ese momento me di cuenta de que los sentimientos con los que estábamos lidiando eran más que un simple enamoramiento. Eran un vínculo que podría ayudarnos a sanar, si solo lo navegábamos con cuidado. «Prometamos comunicarnos», dije, apretando su mano. «Lo haremos con calma y nos aseguraremos de que ambos estemos cómodos con cada paso que demos». «De acuerdo», dijo con expresión seria. Mientras estaba sentada allí, de la mano de mi hijastro, sentí que una sensación de paz se apoderaba de mí. Estábamos navegando en aguas desconocidas, pero con honestidad y comprensión podríamos construir algo hermoso juntos, algo que honrara nuestro pasado mientras mirábamos hacia un futuro lleno de posibilidades. Con ese pensamiento en mi mente, me incliné y le besé la frente, un gesto de consuelo y conexión. Sabía que teníamos un largo viaje por delante, pero por primera vez me sentí esperanzada sobre lo que nos esperaba.